están el tema de las notas bajas. Ahí, se está grabando, dice, ¿no? Sí. Y empiezan otras cuestiones que tienen que ver con el rendimiento, con estar al filo con las materias, con que el colegio no los evalúa de la forma que no los tiene que evaluar, los penaliza cuestiones que no tienen que penalizar y demás. Así que bueno, vamos a empezar. Estoy viendo que están escribiendo. Bienvenidos. Bueno, ahí voy a arrancar. Pone Bueno, pantalla completa. está, a ver, espera, no sé cómo. Presentación con diapositivas desde la primera. Anda ahí. Acá, ¿vos ves lo que estoy haciendo? No, pero arriba pone presentación con diapositivas. ¿Ustedes lo ven Ah, no, completa la pantalla? No. No, No, por eso. ah, no Presentación se con ven. diapositivas desde la diapositiva actual. Pone. Ah, bueno, espera que salgo. Y luego de nuevo. Ahí, perfecto. Ahora sí, Sí, sí. bien. Bueno, a ver, espera que voy a pasar una. Pasé la siguiente, ¿se ve? Ok, sí, ahí está, gracias. Porque a veces pasas y no se ven las diapositivas. Bueno, lo primero que me gustaría que reflexionemos es pensando en estos chicos que presentan Tourette. ¿Qué es lo que empieza a pasar en la escuela, ¿no? ¿Qué desafíos se nos presentan? Porque realmente un niño con estas características, un adolescente con las características que tienen los chicos con síndrome de Tourette, eh, el colegio lógicamente que no es indistinto, no es indiferente y empiezan a aparecer muchas cuestiones que están relacionadas a lo social, a lo pedagógico, al aprendizaje, a lo familiar, a todo. Entonces, cuando yo pensé en armar esta charla, eh, digamos, la primera idea que se me ocurrió es, empiezan a haber un montón de problemas y es como que las familias y las escuelas empiezan a hacer malabares, ¿no? Porque no saben cómo abordar. En muchos casos hay muchos pacientes que todavía no tienen el diagnóstico, entonces en ese caso menos que menos se sabe qué le está sucediendo, qué podemos hacer, cómo lo podemos ayudar. Entonces, el ámbito escolar funciona como un gran disparador de las consultas porque lógicamente es el lugar en donde en algunos casos, este, por las cuestiones de los tics y por las cuestiones conductuales, Perdón, empiezan, Anto, interrumpo un sí, segundo. Ana, ¿podés silenciar micrófono o los que entraron recién silencien, porfa? Gracias. gracias Andrés. Bueno, empiezan a surgir muchas inquietudes. La idea sería empezar a pensar qué es lo que empieza a pasar en un chico que está adentro del aula. Entonces, todos los integrantes y los actores que están involucrados en esta situación se empiezan a hacer preguntas y vamos a hacer de cuenta que estamos empezando por el camino de lo que es el diagnóstico del Tourette. Y lo que empieza a pasar es que cuando el paciente no está diagnosticado y cuando no sabemos qué es lo que le pasa al niño o al adolescente, hay muchas preguntas de parte de los docentes, muchas preguntas de parte de los directivos y sobre todo de parte de las familias de los padres, ¿no? Que los tics se empiezan a ver desde casa, en muchos casos cuando los chicos van a preescolar o van al jardín, los empiezan a convocar desde la escuela, uy, no presta atención, uy, no va al ritmo de los demás, no se queda quieto, empiezan a surgir esas, digamos, esas quejas por parte de la institución escolar y empezamos este camino que no sabemos para dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que surge desde las familias y desde las escuelas es, ¿qué está pasando, no? ¿Qué le pasa a mi hijo o qué le pasa a mi alumno
Y acá empezamos a registrar. Ay, Víctor creo que está sin silenciarse. Y entonces empezamos a registrar estas cuestiones que les mencionaba recién. Por lo general, los chicos con Tourette presentan síntomas, en muchos casos desde la infancia, pero que los padres o los docentes no acusan, digamos, como algo muy significativo. Por lo general refieren que no presta atención, por lo general refieren esto de la inquietud, que hace algunos ruidos, pero no llegan a, digamos, a incomodar lo suficiente como para hacer una consulta, ya que después esto se empieza a exacerbar a medida que empiezan en los años escolares de la primaria, ¿no es cierto? Primer grado, segundo grado, ahí es cuando los tics se empiezan a combinar, y empiezan a surgir más aún las inquietudes por parte de los padres de qué está pasando, ¿no? Porque muchas veces, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que los padres cuando consultan y hacen la consulta desde chiquitos, está esta cuestión de no hay que hacer diagnósticos en test y hay que esperar hasta que tenga tal edad, y bueno, no, pero capaz que los tics duran un tiempo y después se van. Entonces hay como varios mitos sobre todo esto que hacen que muchas veces desde las infancias o desde que los chicos son chiquitos, no se hagan las intervenciones que se tienen que hacer y en muchos casos se demora el diagnóstico, ¿no? Entonces surge esto de ya va a ser el clic, que lo dicen muchos profesionales, y que lo dicen a veces en las escuelas, ¿no? De bueno, ya se va a pasar, eh, quizás es un tiempito, quizás a veces porque tuvo alguna situación específica a nivel familiar o emocional, tiene tics y bueno, no hay que darle bola, ya se lo va a pasar. O quizás se mueve más de lo normal porque está nervioso, como hay una minimización de los síntomas, y realmente quizás no se toma en cuenta el sufrimiento que esto lleva en casa y en los niños sobre todo. Entonces, se pone en juego esto del diagnóstico versus ya va a ser el clic. Y acá empezamos un poquito con el tema de las interconsultas y de los profesionales que están formados para hacer estos diagnósticos y profesionales que no. Como ustedes sabrán, en todo lo que es el ámbito... Hola. Pensé que estaban preguntando algo. Como ustedes saben, en todo lo que es el ámbito psi, o en todo lo que es neurodesarrollo sobre todo, o trastornos en la infancia, hay muchos profesionales con distintas líneas y con distintas ramas de trabajo, y dependiendo de eso, a veces digamos, el discurso es completamente diferente a lo que puede sostener un profesional que estudió, por ejemplo, sobre neurodesarrollo. No voy a dar los nombres de las teorías que manejan, pero hay muchos profesionales en esta parte digamos, del desarrollo de los chicos, que es muy común, esto de ya va a ser el clic, ya se le va a pasar, hay que esperar a que sea grande, hay que esperar a que termine la primaria, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y desde mi punto de vista como profesional, tanto en el Tourette como en todas las cuestiones que vamos a ver después, que son las comorbilidades, nunca hay que esperar. Siempre se puede hacer algo y cuando ustedes como padres o ustedes como docentes, ustedes como directivos, ven algo que hace ruido, hay que hacer una consulta inmediatamente. Me ha pasado muchas veces que los padres vienen y me dicen, ay, no, porque yo soy la única en casa que veía todo esto, quizás habla la madre, ¿no? Y el padre decía, no, ya está, déjalo, es parte de la edad, ya se le va a pasar. Y realmente los padres, o en este caso las madres, que por lo general es lo que me sucede, que son las mamás que me expresan esto, eh, dicen, no, pero yo siempre supe que algo mal andaba acá. O sea, algo estaba pasando, algo me decía que esto no es esperable, algo me decía que habían cosas para hacer y que no me tenía que relajar. Y bueno, a la larga,
tenían los diagnósticos y podíamos comprobar que esto realmente era como la madre o el padre sospechaba, o las escuelas en menor medida, porque hay un tema con las escuelas, pero siempre que ustedes como padres sospechen de que algo está pasando con mi hijo y algo no me hace ruido, consulten, porque siempre yo les digo a los padres, ustedes conocen a sus hijos más que nadie, entonces ustedes saben qué es esperado, qué no es esperado, mi hijo hace esto y me llama la atención o no. Entonces, denle bola a eso. Empezamos por lo que se ve, ¿no es cierto? Ustedes tienen a su hijo en casa, a su alumno en el aula y dicen, che, lo que más se ve en el Tourette son los tics. Son estos movimientos en la cara, en el cuerpo, son estos tics fónicos, estas cosas, estos ruidos raros que hace, esto de no parar de moverse. Entonces, una de las cosas positivas o que benefician al Tourette es que son cuestiones que se empiezan a visibilizar y son conductuales en un principio, ¿no es cierto? Esto de hay una conducta que hace que a mí me llame la atención lo que está haciendo, o que yo diga, bueno, esto no es lo que no es esperable, o esto me hace ruido en mi hijo, o que no pueda dejar de hacer esos movimientos, que no pueda dejar de hacer esos sonidos. Y también, lógicamente, que en el desconocimiento, muchas veces lo que se genera, que es lo que no se ve, que ahora les voy a mostrar una foto, lo que no se ve en el Tourette, eh, en el desconocimiento, los padres o los docentes o los compañeros es, che, callate, che, deja de hacer ese ruido, che. Y lógicamente que hasta el momento no tenemos las herramientas para poder abordarlos. Entonces, esto es como un voto de no castigo de los padres, porque también me pasa que en la experiencia muchos padres dicen, uy, no, pobre, yo que lo retaba, yo que le decía que se calle, yo que le decía deja de hacer ese ruido, o se enojaban, o habían discusiones terribles cuando hacía la tarea porque no se podía quedar quieto, porque se distraía. Esto, lo que les quiero decir con esto es, lo que se ve, los ruidos y los movimientos es una parte de todo esto. Pero lo bueno del Tourette es que gracias a estos ruidos y estos movimientos, en gran parte es difícil, o en muy pocos casos, que los chicos lleguen a una edad muy avanzada, ¿no es cierto? Es raro un diagnóstico de un Tourette en el adulto. Por lo general, estas cuestiones se ven desde muy chicos, justamente por esto, porque tiene esta parte visible el Tourette, que son los tics. Entonces empezamos a consultar y empezamos a preguntarnos, en realizar consultas, por lo que empezamos a ver, que son estas conductas. Entonces, acá empieza como un poco la odisea, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A quién consulto? ¿A quién le hablo? Neurólogo, pediatra, psiquiatra, psicólogo. Y empezamos a tener, como les decía al principio, consultas con muchos profesionales que a veces no dan en la tecla y que nos dicen cualquier cosa, y empiezan con esto de la filmina que les mostraba antes. Ya se le va a pasar, déjalo que es su tiempo, no le des bola, y mismo dicho por profesionales, ¿no es cierto? Esto es lo más llamativo, o que a veces, por ejemplo, no sé, van a una consulta con un neurólogo y vos le preguntás a la madre y el neurólogo le dice, no, le hice el examen físico y ya está, le dijo que estaba bien. Y la verdad es que con un examen físico de levantar la mano derecha, la mano izquierda, ponerte la mano en la nariz, realmente en el Tourette, a no ser que en ese momento esté con todos los tics, hay muchos chicos que en las consultas ni parecen que tienen Tourette porque no están haciendo los tics en ese momento. Y bueno, ya está, no pasa nada. Y entonces de ahí salen los padres de nuevo, bueno, no, pero me siento una loca, que yo siempre pienso que estoy generando un problema a mi hijo, le estoy adjudicando un problema, pero en realidad, bueno, y ahí empieza como la frustración de las familias de decir, che, no hay nadie que me entienda y nadie que pueda ver lo que yo veo.
Y ahí llegan los padres a las consultas, que también me ha pasado en muchas oportunidades, con los videos, con esto de la parte que no se ve, ¿no? De, mira, a vos va a la consulta con el neurólogo, va a la consulta con el psiquiatra o va al colegio y controla los tics muy bien y después en casa es la manada y la tormenta de tics. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los graban a los chicos y traen los videos a las sesiones. Eh, Obviamente que uno por experiencia y porque sabe cómo suceden estas cosas, ni hace falta que me traigas los videos, porque uno como profesional ya sabe de qué se trata esto, pero los profesionales que no están formados en neurodesarrollo hacen esto que les decía al principio. Hacemos el examen físico que dura 30 segundos, no tiene nada, que pase el que sigue. Y bueno, y ahí empezamos a perder mucho tiempo. Por lo general, si ustedes tienen un niño que presente tics, lo mejor es empezar por la consulta médica especializada, es decir, no un médico pediatra generalista, sino un neurólogo o un psiquiatra. No obstante, yo les recomiendo esto, pero les puede pasar que vayan al neurólogo, como les digo, y el neurólogo les diga, está todo bien. Pero nosotros tenemos los criterios diagnósticos que no lo puse hoy en las filminas para no ser pesada y aburrida, pero nosotros tenemos lo que nosotros llamamos el DSM-5, que es un manual que usamos los profesionales de la salud mental para ponerle ese nombre a lo que le está pasando a nuestro paciente, y eso tiene criterios de diagnóstico. Y uno de los criterios de diagnóstico que compete al Tourette es la presencia de tics motores fónicos que han superado los 6 meses. Entonces, si ustedes observan esto, que han superado los 6 meses, todos los ruidos que ustedes ven y los movimientos que ven, no se queden con lo que les dice el neurólogo. Si esto continúa pasando y sigue sucediendo, cambien de neurólogo, cambien de psiquiatra. Muchas veces no sucede así. Los padres por lo general, en esta charla se los puedo decir yo, pero a veces los que no tienen la oportunidad de tener información van directamente al psicólogo. ¿Por qué? Por problemas de conducta, por problemas de socialización, porque por esto, porque molesta en clase, o porque hace ruidos, o porque los compañeros tiene problemas con los compañeros, porque contesta mal en casa, porque tiene una mala conducta en casa. Entonces, primero caemos en el psicólogo. Y la verdad es que tanto todos los profesionales que ustedes ven acá, el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, el psicólogo y el psicopedagogo, deberían estar formados para poder hacer las interconsultas que merecen. Realmente, cuando uno tiene que hacer el diagnóstico de decir, tu hijo tiene tal cosa y ponerle nombre y apellido, no es suficiente con un profesional, no es suficiente que el psicólogo les diga, miren, desde mi punto de vista tiene Tourette, sino que esto lo terminamos de cerrar de forma interdisciplinaria, con una evaluación con un psicólogo, con una evaluación con una psicopedagoga o una neuropsicóloga, con una evaluación con un neurólogo o psiquiatra. Ese, digamos, es el proceso que se realiza cuando a un paciente se le debe diagnosticar Tourette. Nunca debe ser un diagnóstico que se realice por un solo profesional, porque una de las cuestiones que tienen Tourette es que no solamente hay síntomas físicos, sino que también hay síntomas cognitivos y hay síntomas psicológicos. Entonces, para nosotros poder hacer un buen diagnóstico y poder abordar al paciente de la mejor manera, es que esto se haga de forma interdisciplinaria, con muchos profesionales, no muchos, con buenos profesionales, porque a veces me han dicho, ¿no? Los padres, consulté con 10 profesionales, bueno, un montón, pero nadie nunca pudo ver esto, ¿no? A mí me parece que lo de tu hijo no es un trastorno de conducta, a mí me parece que lo de tu hijo no es un trastorno del aprendizaje, sino ir al foco de la cuestión, que es el Tourette. Entonces, una de las cuestiones que yo siempre les transmito a los padres es encontrar profesionales formados, y acá yo puse con evidencia científica. ¿Qué significa?
Cuando nosotros hacemos una interconsulta con un psicólogo, mi consejo es que el psicólogo trate, en lo posible, de tener una formación que se llama cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la cognitivo-conductual es la formación que presentan los psicólogos que evidencian un estudio científico de base y que da lugar a que lo que haga el psicólogo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento con los pacientes, tenga evidencia científica. ¿Esto qué significa? Que lo que los profesionales vamos a hacer en las consultas no sale de la galera, sino que sale de papers, de estudios científicos, de algo que avala esto que estamos haciendo. Lo que tiene por ejemplo, la formación cognitivo-conductual es que, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Una de las cuestiones que se trabaja en el Tourette es la reversión de hábitos. Es una estrategia que usan los psicólogos. Entonces, ¿cómo sabe el psicólogo que esa estrategia sirve para poder modificar algunas de las conductas que presentan los pacientes con Tourette? Porque está estudiado y está científicamente comprobado que esa técnica que se usa realmente genera esto, reversión de hábitos y genera cambios en el paciente que benefician los síntomas del Tourette. Entonces, cuando yo les digo que lo mejor es que ustedes puedan consultar con neurólogos, psiquiatras, psicopedagogos y psicólogos formados con evidencia científica, traten de buscar profesionales que tengan formación en neurodesarrollo, ¿sí? En el caso de los psicólogos se llama cognitivo-conductual, en el caso de los psicopedagogos se llama neurocognitivo. En el caso de los neurólogos es especialización en neurodesarrollo y lo mismo pasa con los psiquiatras, ¿sí? Y sobre todo que sean infantiles, porque muchas veces nosotros consultamos con psiquiatras y quizás es un psiquiatra de adultos o un neurólogo que quizás es neurólogo de adultos y lo mejor es que si nosotros estamos interviniendo en la etapa de la infancia, hagamos las consultas lo más específico posible. Cuando les decía, por ejemplo, de la formación del psicopedagogo o de la psicopedagoga, que yo, por ejemplo, soy psicopedagoga, lo mejor es que sea un profesional que tenga esto, orientación orientación neurocognitiva, porque sucede lo mismo. La evaluación y el tratamiento y el abordaje que nosotros vamos a hacer no es que se nos ocurre, o digamos, decimos lo que decimos porque tenemos el título de grado y nada más, sino que lo que yo voy a decirte, supongamos que tu hijo tiene quizás un trastorno de atención, un trastorno de memoria, un trastorno del aprendizaje, esto está evidenciado y basado en la ciencia. Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje de esto es traten de tener profesionales que se basen en la ciencia y no en otra cosa, ¿sí? Esta es una de las filminas que más se usa en Tourette. Es una foto que representa muchísimo el Tourette, porque como les decía antes, lo que nosotros siempre vemos, lo que se ve, que les decía al principio, son los tics. Pero todo lo que no se ve, miren cuán grande es en comparación a lo que nosotros vemos lo motor, lo vocal, esto de lo fónico, los ruidos, los movimientos. Pero lo que no se ve es la parte cognitiva y es la parte psicológica y emocional de estos pacientes. Es decir, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, la desinhibición, las dificultades en la conducta, el trastorno por déficit de atención, los desórdenes sociales, las dificultades en las funciones ejecutivas, la impulsividad, las dificultades en el aprendizaje. Entonces, a esto viene a colación de lo que les decía antes, de poder hacer una interconsulta con más de un profesional y un diagnóstico con más de un profesional, porque los tics es una parte de todo lo que significa el Tourette, ¿sí? Perdón, Y perdón, chicos, me avisa nuestro amigo Zoom que en en 3 minutos se corta. Así que les pido perdón, vuelvan a ingresar al link. Disculpen, ya esto en un futuro será solucionado. Pero nada, para que no se queden como diciendo dónde entro, los últimos que entraron que tal vez no escucharon lo que les dije al comienzo. Gracias. dale, entramos al mismo link, mismo todo.
Bien. Bueno, entonces acá empiezan a surgir lo que nosotros los profesionales de la salud llamamos comorbilidades. Las comorbilidades son los trastornos que vienen a colación del trastorno de base. El trastorno de base en este caso es el Tourette, pero hay otros trastornos que vienen, que van como de la mano del Tourette, ¿no es cierto? Que son lo que les mostraba antes en la filmina del, del iceberg. Son las dificultades sociales, son las dificultades en la conducta, son los trastornos del aprendizaje, los trastornos atencionales, de memoria, de las funciones ejecutivas. Entonces, no solamente, supongamos que ustedes ya estamos un paso más de como estábamos al principio, ya tenemos el diagnóstico del Tourette, no nos quedemos con eso nada más, porque que tenga Tourette y nada más no es suficiente, ya que ustedes van a ver que, digamos, muchos de los profesionales, los neurólogos o los psiquiatras, en algunos casos les van a decir, bueno, vamos a darle tal medicación, y en algunos no. Entonces decimos, ¿y qué hacemos con esto? Porque por lo general lo que se piensa es que para algún trastorno siempre hay una medicación, ¿vieron? Y no siempre es así, no siempre los pacientes se tienen que medicar, y no siempre los pacientes avanzan solamente con tratamientos psicológicos y psicopedagógicos y sí se tienen que medicar. Entonces, esto depende de cada niño, depende de las comorbilidades que presenten, depende de cuán afectados, de cuán afectadas están estas comorbilidades dentro del cuadro en sí mismo. Y cuando nosotros hablamos de comorbilidades, sí o sí vamos a necesitar una evaluación sobre eso. Entonces, empezando por el puntapié inicial, bueno, mi hijo, mi alumno tiene Tourette. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer un abordaje farmacológico, perfecto. Tenemos que hacer un abordaje psicológico, entonces vamos a hacer una evaluación con un psicólogo. Y si tenemos que hacer un abordaje más bien ligado a cuestiones atencionales, cognitivas y del aprendizaje, tendremos que hacer una evaluación con un psicopedagogo. Em, ya se está por cortar, no quiero decir nada porque voy a decir la idea próxima y se va a cortar.